Y hoy quiero hablar de justamente, bueno, venimos hablando los que estuvieron la semana pasada de la fe en los tiempos extremos y hoy se llama Una raza contra el viento. Wow, ¿no? Uno dice, ese soy yo. ¿Por qué? Porque, bueno, el viento habla digamos, de aquellas oposiciones, ¿no? El viento siempre, bueno, cuando está el viento a favor, está todo bien. El tema es cuando es contra el viento, ¿no? Cuando el viento está en contra, cuando las cosas que te vienen, te decís, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que enfrentar esta situación o económica, o laboral, o familiar, o de salud? Y uno dice, ¿pero esto por qué pasa, no? ¿Qué es lo que genera esta situación? Hoy me acordaba de cuando pasamos algunos años atrás, que uno trata de no acordarse, pero algo pasó que se llamó una pandemia. ¿No? Lo que pasamos una pandemia, yo creo que todos nosotros dentro de muchos años, algunos le van a contar a sus nietos, ¿vos sabés lo que es una pandemia? No, bueno, una pandemia... Porque nosotros íbamos a todos lados con un barbijo y no te podías acercar más de 1,5 metros, ¿no? Y la gente decía, ¿qué? ¿Cómo es? No sabés lo que era, teníamos que estar separados. Y cuando le digamos no, teníamos la reunión y no había nadie, porque la teníamos que hacer por streaming. Porque y cada uno en su casa tomando la copita de Santa Cena, algo re loco, algo que no existía. Nadie nunca tomó la Santa Cena separado en su casa, solo mirando por una cámara, o mirando, claro, la cámara de la computadora en una reunión de Zoom. Claro, uno dice, eso parecía, realmente nunca habíamos tenido reuniones de oración por Zoom o por digital. Y era cada uno en su casa, hasta hemos tenido, no sé, fiestas, qué sé yo, cada delirio. Pero bueno, era cuestión de decir, estamos... o el hecho de tener que ir a pasear el perro a cada 5 minutos para justificar el salir y ir hasta el supermercado y volver 10 veces, una leche, un pan, una coca, una cosa. Y esas cosas delirantes, ¿no? Pero bueno, pasamos una pandemia con sus cosas malas, pero muchas cosas quedaron. Y muchas de esas, a pesar de que uno a veces no se da cuenta, son cosas que uno aprendió o se adaptó, se dio cuenta de algunas. Por ejemplo, todos aprendimos que la iglesia no es el templo. No es que voy a la iglesia, sino que la iglesia soy yo. Y somos la iglesia. Entonces el día que no está, obvio, algunos se lo tomaron muy en serio y ya no vienen al templo. Pero en realidad es como que uno dice, bueno, la iglesia somos nosotros. Y en realidad es así, somos la iglesia, ¿no? Somos nosotros. Y lo más importante es que somos... familia de Dios, aunque no tengamos un templo. Y pudimos sobrevivir meses, no un día, ni 2 semanas. Parecía que 2 semanas sin reunión iba a ser una locura. Tuvimos 6 meses sin tener reuniones. No, 9 meses sin juntarnos. Fue terrible, ¿no? Y después volvimos otra vez 3 meses más. Fue como algo... Y uno dice, ¿cómo hicimos, no? Los músicos aprendieron a sacar canciones, cada uno en su casa. Después con todo el equipo de multimedia, que hizo un trabajo extraordinario. Ahí el equipo con, bueno, Adrián, Marcos, toda la gente, los músicos, ¿no? Todo el mundo, Fede, me acuerdo que Mati, no sé si estaba por ahí, encerrado en un departamentito, componiendo canciones con Lucas. Eran, ¿no? El 7D, donde vivían, era una familia acá de Meli y Anita y todos sus hermanos y todos, claro, estaban en la burbuja, pero bueno, era una burbuja poderosa, ¿no? Porque de ahí sacábamos canciones. Fue tremendo, ¿no? Pero las cosas que aprendimos, uno se aprende a adaptarse en esas situaciones, pero además ocurre otra cosa que es una palabra que hoy se escucha mucho, que es la palabra resiliencia. Una palabra que viene de la física, que es como un resorte que se aprieta y luego vuelve a salir, ¿no? Y esa es cuando alguien es resiliente, como que supera una situación que sale fortalecido de esa situación, sale, digamos, aprendiendo cosas, claro, con algunas heridas, algunas huellas que te dejan, pero aprende un montón de cosas, ¿no? De hecho, mucha gente aprendió un nuevo oficio, muchos aprendieron la digitalización de sus organizaciones, muchos aprendieron un trabajo nuevo, y algunos se hicieron millonarios, por ejemplo, el dueño de Zoom. Por ejemplo, otros, ¿no?
que crecieron astronómicamente, como Mercado Libre, qué sé yo, y tantos otros que aprendieron los delivery, qué sé yo, todo eso explotó y fue, ¿no? Y muchas cosas no van a volver a ser igual que antes, pero uno dice, ¿cómo fue que cambió? Bueno, entre ellos nosotros que empezamos con estas transmisiones de Zoom, de streaming, que vino para quedarse, ¿no? Hoy la gente dice, hoy no puedo ir a la iglesia, bueno, lo miro de mi casa tapadito acá. Y hoy tenemos gente que nos sigue y sigue llegar alto de otros lugares del mundo. Nos escuchan, nos ven en vivo desde España, desde otros lugares de América Latina, Colombia, Francia, qué sé yo. Hay un montón de lugares y gente que se conecta. Y eso era impensable. Hoy lo tenemos, es una realidad. Gente que por ahí está enferma, no puede venir o se le complica algo, está de viaje y dice, no, estoy conectado, estoy conectado. Y eso es tremendo, ¿no? Nos permite otro tipo de entendimiento de la idea de cuerpo de Cristo, de familia. Tremendo las cosas, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué uno tiene que aprender algunas cosas a los golpes o bajo presión? Y a veces ocurre justamente eso, que Dios permite algunas cosas que nos pasan para fortalecernos. Como aprendimos también en la pandemia eso de los anticuerpos, ¿se acuerdan? Decimos, no, porque yo ya tuve, entonces ya tengo anticuerpos. Significa que cuando venga mi cuerpo está fortalecido para resistir ese virus, ¿no? Desarrollé los anticuerpos. Y antes nadie sabía lo que era un anticuerpo, ¿no? Pero ahora uno sabe que uno se desarrolla a veces para enfrentar otras cosas similares. Y a veces eso es lo que pasa en nuestra vida. Y eso pasa también en todas las áreas, en la economía, en todas las áreas. La semana pasada hablamos de Pablo, decía, he aprendido a estar en escasez y en abundancia. He aprendido a atravesar algunas cosas. Y hoy quiero hablar de esto, ¿no? De cómo en esos momentos de opresión o de persecución, porque también quiero hablar de esto, la persecución. La persecución es una de las cosas que hizo que la iglesia fuera lo que es. Porque cuando Jesús les dice a los discípulos, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, lo que ocurrió fue, ¿saben qué ocurrió? Nadie fue a predicar el evangelio a otros lugares, nadie, todos se quedaron en Jerusalén, porque tenían sus amigos, sus familiares, tenían sus reuniones, estaban acostumbrados, hasta que vino la persecución. Cuando lo apedrearon a Esteban, ahí se pudrió la cosa. Y todos dijeron, no, acá, ¿no? Discípulo que huye sirve para otra. Entonces se fueron y empezaron a irse por diferentes lugares y empezaron a predicar y a compartir el evangelio y así empezó a crecer la obra del Señor. Entonces cuando fueron Pablo en los viajes misioneros donde iba había creyentes, 10 creyentes acá, 50 allá, 30 allá, 20 allá y empezó a crecer el evangelio por todo el mundo. A veces Dios permite situaciones de opresión. Y uno dice, a mí no me gusta eso. Bueno, ¿a quién le gusta? Pero es el método de Dios para desarrollar esas fortalezas que a veces necesitamos atravesar esas aparentes situaciones de debilidad. ¿Por qué digo aparente? Porque en realidad uno se siente vulnerable, se siente débil, se siente ¿no? que está, digamos, en un momento de fragilidad. Pero en esos momentos de fragilidad es donde uno desarrolla esas otras habilidades, esas características. Desarrolla eso que está dentro que uno no sabía que lo tenía. Son esas cosas que Dios permite para que vos seas fortalecido y desarrolles tu vida, ¿no? Hay una persona que conozco que escribió un libro que se llama La valentía de ser vulnerable. ¿La conoces? Nuestra pastora, ¿no? Que justamente habla de eso, ¿no? De que a veces la vulnerabilidad es un instrumento de Dios para ser fortalecidos, para ser construidos, para ser edificados. Eso que queremos esconder. Bueno, lo que pasó en la Biblia, vamos a ver algunos casos. Quiero empezar en el libro de Éxodo, porque el libro de Éxodo nos muestra la fragilidad de un pueblo que era esclavo. El pueblo de Dios era un pueblo esclavo. Había llegado a Egipto en una época cuando Dios lo lleva a José. También vamos a hablar ahora de José, pero hay un pueblo que llega en un estado y después cambia el faraón y se transforma en un pueblo esclavo. Pero había un faraón que decidió oprimir al pueblo de Dios, ¿no? Para construir sus grandes cosas. Ahí en Éxodo 1
nos cuenta, versículo 11, dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Ahí donde están las pirámides de Egipto, ¿no? Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. O sea, lo que está hablando acá es que parecía una profecía autocumplida. Los egipcios oprimían a los israelitas se multiplicaban y los israelitas se multiplicaban más, los egipcios los oprimían más por miedo y más se multiplicaban. Parecía como que era lo que ocurría, lo que no querían que ocurra, pero hacían lo que tenían que hacer para que eso ocurriera. Y de repente era, no, si los tratarían bien no se multiplicarían, no, pero los trataban mal y ocurría todo lo contrario. Y a veces ocurre, dice, el pensamiento es ¿por qué uno desarrolla fortaleza en momentos de opresión? ¿Por qué cuando uno está bajo pruebas económicas se le ocurren ideas que de otro modo no se le ocurren? ¿No? A veces porque estás desesperado y en ese momento se te prende la lamparita. Y decís, ¿no se me podría haber prendido cuando no estaba desesperado? No podría haber encontrado... Y algunos hasta descubren cosas importantes en su propia vida, ¿no? Emocionales, hasta la propia... Uno encuentra a Jesús no en los momentos donde está todo bien, sino cuando está desesperado, cuando decís, ya no sé qué hacer, y vas y decís, bueno, voy a probar con esto, y de repente te cambia la vida, y vos decís, ¿cómo no lo encontré antes? ¿Cómo no acudí antes a esto? No, tuve que estar en el fondo del pozo para buscar esa ayuda y decir, che, a ver si funciona la fe, y la fe me sacó adelante. Y es verdad. Uno a veces necesita estar bajo tremenda opresión para que se despierten pensamientos que de otra manera no se despiertan. Pero Dios lo permite para hacer algo diferente. Y después que ocurre, uno dice, menos mal que me pasó eso, porque si no, no hubiera descubierto a esta persona, no hubiera encontrado esto y no hubiera llegado a donde llegué. Pero eso solamente lo descubrís el día después, cuando unís los puntos y decís, bueno, a partir de eso fue lo que ocurrió. Y muchas veces ocurren esas situaciones, ¿no? Y Dios permite esa opresión. Estaba leyendo la historia de los misioneros, unos misioneros que fueron a los Aucas en Ecuador, una tribu que se llamaba Huancaíni o algo así, Huancaína, y ahí eran 4 o 5 misioneros que habían antes tenido una experiencia con una tribu quechua, pero nunca con estos Aucas, empezaron a hacerse amigos, uno se llamaba Jim Elliot, otro Nate Saint, y empezaron a relacionarse hasta que un día bajaron del avión, eran esas avionetas que iban al medio de la selva, y se fueron a decir, hola, acá están amigos, pum, los comieron. ¿No? Los mataron y se acabó la experiencia misionera. Vos decís, qué terrible, ¿no? Fue tremendo. Pero lo que pasó después de eso fue que esa noticia fue tan impresionante que se levantó una generación de jóvenes que empezó a tener carga por las misiones. Y empezaron a salir misioneros de Estados Unidos a todo el mundo a partir del testimonio de estos 5 misioneros en los Aucas. Y no solamente eso, las esposas de estos misioneros, que eran jóvenes, decidieron seguir trabajando con esas tribus. Y después fueron y desarrollaron un ministerio que se convirtieron los que habían matado a sus esposos. Y el evangelio llegó a toda esa tribu y se convirtieron en una cantidad de gente enorme. Y fue una historia tremenda. Hay hasta una película, ¿no? Y hay libros sobre esto. O sea que uno dice, ¿por qué pasa lo que pasa? Y uno no sabe, pero algunos han dicho sobre la sangre de mártires es el comienzo de un avivamiento, ¿no? O es el desarrollo de un crecimiento. Y uno dice, ¿pero puede pasar hoy la persecución a la iglesia? Hoy tuvimos a la tarde una charla de misiones. Tuvieron a Daía que contó en Rusia cómo persiguen a los jóvenes, chicos que en Bielorrusia estaban predicando, 18, 20 y 21 años los metieron presos, ¿no? O cuenta otros países no alcanzados donde vos llegás a decir soy cristiano y chao, ¿no? Y si tenés familia musulmana, peor, te sacan, te echan de la familia. Y a veces ocurre que estamos en un evangelio muy bueno, soy cristiano, ¿no?
Y ahora por ahí empieza un poquito la burla, la persecución, ¿no? Ahora te da vergüenza decir, soy cristiano evangélico. Te dicen, ¿de vos qué sos? ¿De qué cristiano? ¿Pero cristiano de qué? Bueno, cristiano, soy cristiano. Cristiano hay mucho, hay cristiano de y de ortodoxo. ¿Cristiano qué? Evangélico. Evangélico, evangelista, y se te burlan. Vos sos lo que hace que cambia el dólar en peso en dólar, y te empiezan a decir... Bueno, te empiezan a decir un montón de cosas y vos decís, no, ¿para qué dije? No, ¿por qué? Que no me pregunte, que no me pregunte, que no me pregunte. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver cuántos son, ¿no? Los verdaderos cristianos, los que se paran y dicen, no, yo creo en Cristo, no cambio peso en dólares, pero Dios a mí me cambió, me salvó, me dio una esperanza, me dio fe, me dio esto, lo otro. Y eso te cambia. Y uno dice, pero claro... Pero no todos, ¿no? Porque pararte y decir, soy cristiano, te empiezan todos a atacar, a decir de todo. Qué lindo, ¿no? Un día y encima vos estás medio depre, estás peleando contra algunas cosas y recibís ataques de todos lados. Decís, no, mejor no le digo nada a nadie, que nadie sepa, calladito, guardo. ¿No? Y uno, es difícil, ¿no? Pero bueno, es la fe, es la fe. Algunos cristianos le decían, bueno, ¿vos crees en Dios o no? Si no negás a Dios, vas a los leones. Hoy muchos decían, no, los leones ni locos, después cualquier cosa. Y bueno, y así eran los cristianos. Y eso fue lo que hizo que cambiaran nada más y nada menos que la historia de la humanidad, porque el mismo Imperio Romano terminó dejando de perseguir a los cristianos, ¿no? Algunos dicen que fue bueno, otros dicen que fue malo. Lo malo es que los cristianos como que se acomodaron más, ¿no? Ya ser cristiano no era algo de una conversión, ya no te perseguían por ser cristiano, sino que eras la religión oficial, y eso hacía que muchos cristianos lo hacían por conveniencia, no como algunos que en la cárcel quieren ir al pabellón evangélico y dicen, sí, soy evangelista. Entonces, sí, pero después le dan todos los días oración a las 6 de la mañana, enseguida saltan los que son medio... ¿No? Pero bueno, es como que en esa época decía, ay, soy cristiano, bueno, todo bien. Pero bueno, había que ser cristiano en los momentos donde nadie quería decir ser cristiano. Me tocó una vez ir a visitar las catacumbas en Roma, ¿no? Ahí los cristianos se reunían, los enterraban bajo tierra y hacían sus... porque creían, esperaban la resurrección, pero todos juntos, era algo único, nadie lo hacía, y ahí hacían sus reuniones cuando estaban perseguidos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Qué lejos que estamos, pero no tan lejos, ¿o sí? A veces hoy la persecución es, ay, el qué dirán, ay, qué van a pensar, ay, me van a señalar, ay, me van a esto, lo otro, aquello. Claro, no digo que sea fácil, pero bueno, es parte del cristianismo desde el principio. Desde el principio somos un pueblo que siempre fue menospreciado. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no se piensen que no los van a perseguir, ¿eh? Jesús le dijo, si a mí me crucificaron, ustedes van a ser igual o peor. Y los discípulos decían, no, lo está diciendo eufemísticamente, no va a ocurrir así. No, sí ocurrió, sí. A Pedro lo crucificaron boca abajo, porque él decía, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. A Juan lo mandaron a una isla, la isla de Patmos, y desde ahí escribió el Apocalipsis. O sea, vos decís, no, bueno, y algunos los discípulos murieron de diferentes formas, ¿no? Y uno dice, ¿cómo fue? Y bueno, pero Jesús les dijo, bienaventurados cuando por mi causa los persigan, siempre que sea por mi causa y no por otra cosa, ¿no? Y todo lo que digan sea falso, porque si no se vuelve complicado. El tema es, pero bueno, es la fe, es el cristianismo, es mantener, y lo que Dios va a desarrollar es un cristianismo más radical, más jugado, de mayor testimonio, de mayor impacto. Porque necesitamos un cristianismo verdadero, un cristianismo auténtico, no un cristianismo fashion, un cristianismo de transformación. Pero ocurre que a veces cuando viene una situación de oposición, se desarrollan virtudes, capacidades, habilidades. Nombraba la vida de José, por ejemplo. José fue un joven que no tuvo la mejor idea que compartirle a sus hermanos el sueño que había tenido. Uno dice, pero ¿quién lo mandó
a contarle a sus hermanos el sueño. Pero él lo hizo con total ingenuidad. Fue y le dijo a los hermanos, ¿saben el sueño que tuve? Yo era levantado y todos ustedes me servían. Claro, él lo dijo con, qué sé yo. Y uno le dice, pero José, pero vos, ¿qué tenés en la cabeza? ¿No ves que te van a reventar? No, bueno, pero yo se los conté como una bendición. Sí, la bendición tuya, a ellos no les gustó. Así que lo primero que hicieron, te vendieron, ¿no? Lo vendieron, algunos lo querían matar, lo tiraron a un foso, pero otros dijeron, no lo maté, bueno, nuestro hermano. Dijo, no, vamos a venderlo, vendámoslo. Bueno, y lo vendieron y terminó, bueno, después lo acusaron, una mujer lo acusó falsamente, ¿no es cierto? Después lo terminó en la cárcel estuvo, ahí olvidado, le habló uno que le dio una revelación de un sueño y después él se olvidó, hasta que el día que después Faraón sueña con lo de las vacas, ¿se acuerdan las vacas gordas y las vacas flacas? Bueno, y cuando viene lo de las vacas, ahí salió a luz y bueno, y el Señor lo puso en el lugar donde tenía, pero en ese proceso entre que llegaron las vacas, tardaron bastante las vacas, ¿no? Iban despacito. O sea, desde el momento que él tuvo el sueño y fue vendido hasta que llegaron las vacas, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué? Algunos dicen, no, porque José era muy orgulloso, por eso le pasó lo que le pasó. Viste que hay de todo tipo de teorías, ¿no? No, José era un tipo súper orgulloso, se la recreía, por eso le pasó lo que le pasó. En realidad no sabemos por qué le pasó lo que le pasó. Pero la Biblia dice en Génesis, nos cuenta una palabra que da finalmente Jacob y revela un poco lo que le pasó a José. Miren lo que dice. José es un retoño fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad. Esos arqueros parecía que eran los hermanos, ¿no? Le tiraron flechas, lo hostigaron. Pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Esas palabras de una, digamos, revelación sobre una persona que fue atacada, fue vulnerada, fue hostigada. Y esto creo que es para muchos que han sido hostigados, no solamente por su fe, sino por diferentes situaciones de la vida. Y el Señor dice, pero de esos ataques salió una rama fructífera. De esos golpes, de esas acusaciones, de esas flechas que le tiraron, de esos hostigamientos, de todo eso salió un testimonio. Y él dice, su brazo se mantuvo firme, su arco se mantuvo firme, o sea que no se doblegó frente a eso. Dios le dijo a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo estaré contigo para librarte. Estaré contigo como ciudad fortificada, como muro de bronce, como columna de hierro. Muchas veces ocurre eso. Fíjense lo que dice Isaías 54. No sé a cuánto le gusta esta palabra, pero dice, si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataca, caerá ante ti. ¿Cuántos lo declaran? A ver. Uno le gustaría llevar una remera acá, ¿no? No me ataques porque vas a caer. ¿No? No me ataques porque dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia de mí procede, afirma el Señor. ¡Wow! ¡Qué promesa del Señor!, ¿no? O sea, no dice que no te van a atacar. No dice que no van a mentir, porque dice... No dice que no van a armar causas, no dice que no van a armar estrategias, pero sí dice que el Señor te va a sacar victorioso. Sí dice que vas a salir fortalecido de esa situación. Uno no sabe cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero sí sabe que uno va a salir fortalecido porque dice es una herencia, es una promesa del Señor. Pero como toda herencia, algunos la quieren recibir y otros no. Yo creo que esta la mayoría la quiere, ¿verdad? Y eso es así. Algunos dicen, tengo un montón que están a mi lado que están con el serrucho en mano para serrucharme el piso. Yo sé que están esperando que yo cometa un error para ¡za!
¿Pero qué? En el mundo no, en la iglesia, pastor. ¡No! Terrible. O sea, hay gente que está esperando que el otro se equivoque para subir en una escalera, ¿no? Esto ocurre mucho en los empleos públicos, ¿no? Como viste que en los empleados públicos esperan que el otro, no sé, para ascender. Entonces tratan de buscar, hay esas. ¿No? Yo en una época trabajaba en tribunales, en el juzgado, y había esas internas, ¿no? Fulanito con esto. Y a mí me parecía, yo había llegado a ese puesto porque el juez era profesor mío en la facultad, se enteró que yo me iba a casar y me dijo, ¿de qué vas a vivir? ¿Estás loco vos? Y me llamó, de hecho hoy cumplimos años de casado, 34 años con allá esa chica. Claro, 34 años bancando al pastor, ¿no? Como 3 minutos bajo el agua. Bueno, no. Así que ese juez me dice, no, venite al juzgado. Entonces, había gente que venía haciendo trabajo meritorio en el juzgado, no sé los que saben cómo es en el juzgado, y hacía años que estaba, pero este juez agarró, me metió por la ventana y me hizo nombrar. Imagínate todos los demás empleados que hacían causa común con los otros que venían trabajando gratis, y yo parecía como el hermanito bendecido, ¿no? Claro, yo llegaba... Y para colmo era el momento donde yo quería predicarle a todo el mundo. Así que en ese momento había unos pósters que tenían versículos bíblicos. ¿Vieron esas librerías bíblicas? Estaban como las montañas y decía Jesús, no sé, Dios en las montañas. Y agarraba y lo pegaba atrás de mi escritorio y destilaban odio. O sea, que le quitó no me acuerdo cómo se llamaba la chica, Marcela. Le quitó el lugar a Marcela. Desgraciado, evangelista. Encima con el pastor Jiménez, porque era esa época, ¿no? Era estos que le roban la plata a la gente, y viene y se viene acá y nos viene a ocupar el lugar. Y yo, viste, tenía 20 años, o sea, era pichoncito, pero me odiaban. Era como... Y me daban los peores trabajos, porque venía el jefe y para hacer causa común tenía que coser expedientes. Todavía se cosen algunos expedientes, pero en esa época era todo cosido, así que tenía que coser... Me daban los expedientes de papel, bueno, obviamente, ¿qué van a hacer, no? Pero había que coser con una aguja, tipo, esa aguja de colchonero, unas agujas grandotas así, le ponía el hilo, todavía me acuerdo, ¿no? Tenía que atar el hilo, meterlo, hacer enhebrar, nunca había cosido en mi vida, yo tenía que enhebrarlo, y tenía que hacer y coser los expedientes, te rompía la mano, ¿no? Y me decían, tomá, acá tenés la pila de expedientes para coser, ¿viste? Yo me estaba por recibir de abogado, pero no había estudiado en la facultad para coser expedientes, pero yo estaba ahí como un pobre salame, cosiendo expedientes. Pero tenía trabajo, me iba a casar, estaba bendecido. Pero me odiaban, me hacían ir primero que todo. Vos tenés que venir primero porque sos el último, viste que ahí es escalafón. Yo era auxiliar cuarto, estaba auxiliar cuarto, arriba del auxiliar segundo, que ya era... ¿no? Después el oficial quinto, oficial cuarto, oficial tercero, todo, yo era el esclavo de todo, digamos, ¿no? Y encima me odiaban porque le había quitado el lugar a la otra que venía trabajando gratis, que se había ganado el amor de todos, pero yo, porque había tenido un contacto con el juez pobre, el juez me dijo, ¿de qué yo le había contado el testimonio, no, me voy a casar, ¿y de qué vas a vivir? El Señor proveerá. ¿De qué te va a proveer el Señor? Le decía. Bueno, pero todavía me faltaban 6 meses para recibirme, pero el tipo me dijo, no, venía juzgado, que te hago entrar. Y yo dije, wow, fue el Señor, claro, lo que yo no sabía que después me esperaban para hacerme puré. Claro, ¿no? Estaban todos, así que yo era, y encima tenía que aprender todo, así que no me querían contar, ¿no? Justamente para hacerme caer y que el juez se caliente conmigo y me eche, ¿no? Así que yo toda esa... No, yo llegaba a casa a veces llorando porque decía, no, y me daban los peores trabajos, era el primero en irme. Porque cuando se iba me decía el que estaba arriba, toma, tenés que terminar de coser todo esto y lo... Y yo decía, Señor, gracias por el trabajo que me diste, Padre. Gracias, Señor. Pero estuve 3 años ahí. Pero bueno, lo que pasó fue lo siguiente, después que me recibí, ¿yo qué hice? Agarré todos los expedientes de todos los juicios de todo tipo y le saqué fotocopias. Y el día que me fui con todas las fotocopias de todos los escritos y cuando yo salía a ejercer la profesión puse mi estudio, ¿verdad? Así que cualquier caso que venía yo lo atendía.
me venía un juicio de tal cosa, sí, yo sé hacerlo, venga. Yo ya tenía toda la fotocopia de todo, sabía cómo hacer cualquier tipo de juicio, de esto, del otro. Nadie sabe eso porque eso te cuesta un montón de años aprenderlo, pero yo ya tenía todo, cómo hacer esto, lo otro, lo que no te enseñan en la facultad, yo lo había aprendido. Aparte, como había trabajado en el juzgado, sabía todos los recovecos, todas las changas que hacen los empleados, tuqui, así que yo resolvía todo más rápido que cualquiera y en poco tiempo, aparte me conocía a todos de juzgado, decía, hola Cristian, que yo, así que pa. Así que el Señor me dio en ese proceso un aprendizaje tremendo, ¿no? Para después lo que el Señor iba a hacer conmigo. Y después, bueno, la cuestión es que el Señor me probó. Imagínense cuando me tiraban todo y yo leía, ningún arma forjada contra mí prosperará. Vas a condenar toda lengua que se levante. Pero no se lo podía decir porque quedaba mal. El Señor te va a condenar toda esa lengua. No le podía decir eso, pero yo decía, tenía la promesa del Señor, ¿no? Y en unos momentos me sentía como oprimido, como decía, esto me quieren hacer la vida imposible, me están... No sé si te sentiste alguna vez, no sé por qué lo contesto, me había olvidado, pero a veces uno se siente así. No, uno se siente así, que en realidad no te quieren levantar, te quieren pisar la cabeza, quieren meterte la pata para que te caiga. Están esperando que vos, viste, yo te dije, los evangelistas. ¿No? Y aparte yo era, imagínate, el evangélico, era el más... Y la gente encima, yo tenía el cartel ahí, ¿no? Terrible, todos me comentaban, yo no me enteraba, pero seguramente me recontra tiraban de todo. Pero el Señor decía, cada palabra negativa es un fertilizante para tu tierra. Cada vez que te tiran mala onda, el Señor lo transforma para bien. Eso fue lo que José le dijo a los hermanos. Un día los hermanos vinieron, no, nos vas a matar, nosotros te vendimos. No, muchachos, todo lo que ustedes tramaron para mal, fíjense cómo termina el Génesis 50, todo lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo cambió para bien. Y ahora yo tuve que salvar a tanta gente y Dios me puso en este lugar, así que tranquilo, no pasa nada. Yo los perdono porque ustedes ni siquiera sabían lo que hacían. Tremendo, ¿verdad? En ese momento te dan ganas de matarlo, pero después decís, si no hubiera sido por eso, ¿no? Si ustedes no me hubieran rechazado, yo no estaría acá, dijo José. Si ustedes no me hubieran vendido, yo no estaría acá. Qué tremendo poder darse cuenta. Hace poco tuve que aconsejar a una persona que también en el trabajo lo habían acusado falsamente para sacarlo del lugar, ¿no? Y poder ascender. Y la persona estaba tremendamente angustiada porque realmente le hicieron un expediente por esa falsa acusación. Un supuesto acoso que no había ocurrido, y esa persona estaba súper redeprimido, con un odio hacia esa otra persona que le había hecho esa acusación, y no podía superarlo, y estaba enfermo, se había empezado a enfermar esa persona. Entonces, yo le hablaba de José, y la persona no tenía a Cristo, así que me decía, ¿de qué? No, tenés que perdonar. ¿Hay que perdonar de qué? No, tenés que perdonar, porque hasta que vos no perdonás... No, y bueno, y era un proceso de eso, pero qué bendición es poder entender eso, que a veces las cosas que vienen contra nosotros, Dios las cambia para bien, para transformarnos, para bendecirnos, para hacernos resilientes, para hacernos capaces de adaptarnos a algunas situaciones. Y esto ocurre en todas las áreas de la vida. Personas que no te valoran, entonces hablan mal de vos, o que no te lo hablan, pero lo dicen lo dicen en otros ámbitos, ¿no? O lo piensan. Y vos decís, mirá, me está halagando, pero en realidad me quiere destruir. Qué lindo que te queda. ¿Viste? Y vos decís, pero este me está diciendo qué lindo me queda, pero por adentro me está odiando. ¿Alguna vez te pasó? No. ¿Te pasó o no? Gente que vos decís, y otro dice, me pasa todos los días. Es el día a día de mi vida. Pero bueno, hay que decir gloria a Dios. La Biblia dice, no pagues mal por mal, sino devolvé bien por mal. El Señor nos manda a ser de un espíritu diferente y a través de eso bendecir. Así que hoy te tiran algo, te bendigo, hermano. Pero te dan ganas por adentro de decir que te recontra. ¿Verdad? Pero la Biblia dice, bendecí porque vas a cosechar. Todas tus malas palabras, todos tus odios son fertilizantes para que yo siga creciendo. En el momento te sentís, pero bueno, hay que darle la gloria a Dios.
Hay que darle la gloria a Dios. Y no, hay un pasaje en Números donde a Moisés lo atacaron porque él había nombrado a Aarón y él empezó a recibir muchas críticas de un tal Coré y otros muchachos que se llamaban Datán y Abiram y hablaban por qué Dios habla a través de Moisés y quién es Aarón y por qué y lo criticaban, ¿no? Y entonces finalmente Moisés, Dios le dijo, poné una vara de cada una de las tribus y en la tribu de Leví, que es la tribu de Aarón, algo va a pasar. Así que pusieron todas las varas secas, pedazos de madera, de varas de árbol, lo pusieron y pasó algo esa noche. Miren lo que pasó. Dice, Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de familia patriarcal. Y ahí estaba la vara de Aarón. Y Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda del pacto, donde estaba el arca. Y al día siguiente Moisés entró en la tienda y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Y sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido. Y cada jefe tomó su propia vara. Y el Señor le dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. ¡Wow! Tremendo. O sea que la misma vara que había sido acusada, fue la vara que retoñó, la misma vara fue la que reverdeció, la misma vara fue la que produjo frutos. Fíjense que no es solamente que fue reverdecida. Reverdecer tiene que ver con lo que empezó a producir un cambio de apariencia, pero ese cambio de apariencia venía por algo que fue soltado sobre esa persona o sobre eso, ¿no? Es la gracia de Dios. Lo que no entendemos es que cuando recibimos una acusación falsa, cuando recibimos un ataque, lo que se está derramando adentro nuestro es gracia. Y esa gracia nos va a hacer prosperar y producir fruto. Vos decís, no lo entiendo, yo tampoco. Pero en la presencia de Dios ocurren los milagros. Así que esa noche estaban las 12 varas y la misma vara que era acusada fue la vara que reverdeció. Claro, tiene que pasar una noche en la presencia de Dios. A veces uno tiene que ir al altar para que Dios obre con todos esos ataques que recibimos. Quizás me decís, pastor, estoy ahora pasando por ese momento. Y ya no sé cómo enfrentar esto, pero mi dolor delante del Señor se transformó en lágrimas. Y yo quiero decirte que esas lágrimas son las mismas lágrimas que van a regar tu tierra y tu tierra va a ser prosperada. Esas mismas lágrimas que vos no sabés por qué vinieron y justamente llegaron a tu vida, esas mismas lágrimas, Dios las va a usar para que tu vida reborde de gracia y de favor. La presencia de Dios va a transformar esas lágrimas, las que nadie ve, las lágrimas del descrédito, las lágrimas de la acusación falsa, las lágrimas de las palabras hirientes, las lágrimas de la mentira, las lágrimas que vienen a tu vida por el dolor de personas que injustamente te atacan, te acusan. Oh, las redes sociales. Tremendo, tremendo. Hace poco vi la serie esa de adolescente. Como un solo emoticón, ¿no? Una sola puede generar un daño en una persona. Un solo hacerlo sentir a una persona que no es valioso, y alguna vez esperabas que alguien te ponga un me gusta y no te lo puso a propósito. O te puso algo que mandaba una señal para mostrar el desprecio. Y el corazón se lastimó, el corazón se dolió. Yo quiero decirte que tu vara va a reverdecer en la presencia de Dios. Vas a ser bendecida.
vas a desarrollar retoños y vas a tener almendras. Almendras es el fruto que primero sale en una planta. La primera planta que retoña, que produce fruto, es el almendro en la primavera. O sea que se adelanta la gracia de Dios en tu vida y vas a prosperar y vas a ser bendecido. Y mucha gente va a decir, mirá, el mismo que atacamos, el mismo que, mirá cómo ahora prosperó. Algunos no lo van a querer decir, pero se van a revolcar de la bronca. Pero que Dios los tenga en misericordia. Tu vida va a brillar y va a resplandecer. Amén. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque el Señor te va a mantener en pie y te va a mantener firme, sólido, sólida. Vas a pasar persecución, te van a atacar falsamente, pero Dios se va a glorificar. Claro, es verdad, hay que estar en ese momento, en esas noches de no entender por qué me pasa esto. Porque a veces ocurre que Dios lo evita, pero a veces uno llega al momento de sentir que te respiran en la nuca, sentir los leones ahí, sentir que estás en el medio de esa situación. Pero sigamos declarando la victoria del Señor. Amén. Quiero terminar con este pasaje, este versículo de Corintios, cuando el apóstol Pablo relata lo que él sentía. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Somos una raza contra el viento. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos una raza contra el viento. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos una raza contra el viento. Somos derribados, pero no destruidos. Somos una raza contra el viento. El Señor es nuestro estandarte, el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Ponete de pie, vamos a orar.